Hablamos de historia del Perú, cuando hablamos de los caudillos militares, ¿qué cosa eran esos caudillos militares? Eran líderes militares que ostentaban todo el poder y que ellos con su sola figura de ser jefes militares ya buscaban el poder absoluto, ¿no? Es un caudillo, un líder, ¿de acuerdo? Ahora, para el Partido Fascista Italiano va a ser importante la figura del líder, ¿de acuerdo? En este caso, el líder del Partido Fascista Italiano va a ser Benito Mussolini, que de él ya vamos a hablar luego. Otra característica es el exacerbado nacionalismo y chauvinismo o chauvinismo. Exacerbado nacionalismo y chauvinismo. ¿Qué cosa es el chauvinismo? Ese nacionalismo extremo. Por ejemplo, si tú eres un nacionalista, por ejemplo, tus características, ¿cuáles serían? Que toda la economía esté basada en lo que produzca tu país y nada más que tu país, ¿no? Ese es un nacionalismo. Pero un chauvinismo, y es algo extremo, es cuando dices, tu país es el elegido por Dios y tienes que matar a los demás porque tu país es el único y los demás tienen que morir y tenemos que solamente llevar adelante a nuestra gente y los demás merecen la muerte. Ese es chauvinismo, el nacionalismo extremo, ¿sí? Que ya es un fanatismo, prácticamente, te ciega. Otra característica es el imperialismo. Este mismo nacionalismo que se caracteriza a los partidos fascistas, ¿no? En este caso en Italia, va a generar que busquen expandirse, va a generar que florezcan pues imperios, ¿no? Este fascismo va a querer recuperar la idea de imperio, ¿no? Más o menos ya vas entendiendo, ¿no? Estos partidos quieren recuperar una imagen fuerte, una imagen totalitaria, autoritaria, nacionalista, que busque que sus países crezcan, ¿no? Que sus países busquen una idea de imperio, anexando pues territorios, invadiendo colonias, ¿no? A eso me refiero. El imperialismo como se conoce en el siglo XIX. Otra característica, anticomunismo y antiliberalismo. Ellos van a tener enemigos en las dos partes. Ellos van a luchar para exterminar todo movimiento comunista, van a ser férreos enemigos de los comunistas y también van a luchar contra los liberales, los que van a buscar el libre comercio, ¿no? Como en el caso de Inglaterra y Estados Unidos. También los van a ver como enemigos, porque ellos van a ser, estos fascistas, van a querer que la economía nacional se imponga, ¿no? Y finalmente el corporativismo, que van a eliminar la idea de que hay una lucha de clases, que no hay clase media, clase burguesa, no, para ellos, para los fascistas, todo el Estado es uno solo, toda la población, los funcionarios, los abogados, los obreros, todos somos una sola nación y tenemos que buscar una victoria en común. Esa es una característica del fascismo. ¿Por qué era tan importante esto? Porque para los comunistas, como ya te he explicado antes, los obreros estaban sometidos por los burgueses, ¿no? Eso fue una de las justificaciones para que hagan su revolución, ¿no? En Rusia, por ejemplo. Entonces, esta idea va a ser combatida por los fascistas. Los fascistas no van a decir, no, eso no existe. Esa idea de que los obreros están sometidos, no. Todos acá somos una sola nación y todos tenemos que mirar para adelante. Esa es la idea que imponen los fascistas. Ahora, el líder del partido fascista en Italia era Benito Mussolini. ¿Te acuerdas del profe que te hablé antes? Ya, este era Mussolini. Hablar de Mussolini es hablar de uno de los grandes tiranos y uno de los grandes villanos de la historia de la humanidad. Mira, para que te hagas una idea, debajo de Mussolini, o bueno, encima de Mussolini, ¿quién está? Hitler. Y te puedo decir que Hitler y Mussolini están en el mismo rango, ¿eh? Están en la misma categoría. Pero Mussolini no es tan conocido en el mundo como Hitler, ¿no? O por la gran mayoría, ¿no? Mucha gente en el mundo sabe quién es Mussolini, pero de repente tú vas a la calle y de pronto sale alguien, ¿no? ¿Sabes quién es Hitler? Sí. Pero ¿sabes quién es Benito Mussolini? De repente, de cada 10 te dirían pues que 8 sí lo conocen y hay 2 que no. No es tan conocido como Hitler. Pero Mussolini es uno de los grandes tiranos y desquiciados de la historia. ¿De acuerdo? Así te lo pondría. Porque junto con Hitler, con esas ideas totalitarias de resentimiento y de odio frente a los extranjeros, a los demás, a las demás naciones y las ideas
de imponerse frente al resto, esas ideas harían que inspiraran también a Hitler, que vino después. Y los dos, pues, que tenían ideas en común, propiciaron que se origine pues, la Segunda Guerra Mundial. Mussolini, ya vamos a hablar datos específicos ya de su biografía. Mussolini tuvo una infancia muy dura. Él vivió en un pueblo muy pequeño en la Toscana, ¿no? Es una región de Italia. Él desde niño ya se le veían ciertas actitudes violentas, ¿no? Como tuvo una niñez muy poco atendida y muy violenta, esto repercutió, no repercutió, no se dice, causó repercusiones en su crecimiento. Para empezar, cuando era niño, Mussolini causaba muchos problemas. Una vez cuentan que se peleó con un compañero, incluso sacó un cuchillo y lo apuñaló. Y esto lo hizo muchas veces. Entonces, los profesores de su colegio, que era un colegio todavía colegio religioso, hizo que le expulsaran. Le expulsaron de muchos colegios a Mussolini cuando era pequeño. Claro que no era su culpa. La culpa de ese niño era porque su hogar era muy violento. Y también con esto quiero entrar a otros detalles, ¿no? No solamente la historia, chicos, es hablar de datos y de fechas y de ya está. La historia son personajes, son historias de gente que tiene una vida, que tiene un proceso eh, psicológico, ¿no? Cuando se abarca la historia y cuando se le ve desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, se entiende mucho mejor. Entendemos que son seres humanos, que tienen miedo, que cometen a veces cosas aberrantes o cosas muy buenas, ¿no? El ser humano es un animal muy extraño, como ya lo expliqué antes, ¿no? Y que es muy interesante de analizarlo desde el punto de vista psicológico. Y cuando analizamos desde el punto de vista psicológico a Mussolini, es un gran caso, es un caso muy interesante. A pesar de que sea un tirano, de que sea una persona despreciable para la historia, eso no quita que es una persona muy interesante para estudiarla psicológicamente. Y eso es lo que yo voy. Mussolini vivió en un hogar con violencia y esa violencia hizo que él también sea una persona muy violenta desde niño. Así que cuando tú veas que una persona es violenta o es una persona que a veces tiene rasgos de psicópata, como los tenía Mussolini, eh, no digas que esa persona ya ha nacido así. En la mayoría de los casos, esta gente que nace con ideas y con actitudes violentas, no es porque sea su culpa, en la mayor de los casos, es porque viven o porque vienen de hogares violentos, ¿no? Eso es importante de aclararlos. A veces se dice que uno no nace malo, uno no nace con la idea de matar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Thomas Hobbes? Hace mucho tiempo hablamos de Hobbes, ¿no? Y nos hablaba, no sé si lo toqué a detalle, pero hablaba de si los seres humanos nacen buenos por naturaleza o malos por naturaleza, bueno. La cuestión es que Mussolini pareciera que ya nació con ciertas actitudes ya hasta biológicas, de ser una persona violenta y resentida, ¿no? Esto también tuvo que ver, pues, su infancia. Luego, cuando creció, cuando fue un joven que era muy interesado por los romances, por tener muchos amantes. Él se relacionaba con muchas mujeres y lo peor de todo es que él no lo hacía porque él era una persona romántica, sino que era una persona que le gustaba estar con una persona y luego dejarla y ser una persona muy violenta. Era una persona que se puede considerar hoy como machista. Y desde esos rasgos ya se ven que era una persona pues despreciable, ¿no? Incluso se cuentan que cuando su padre tiene un compromiso con otra mujer, trae a la hija de esa mujer a su casa y Mussolini quiere tener una relación con esa mujer que vendría a ser la hija del compromiso de su padre. Es decir, que con su hermanastra quiere también tener una relación. Incluso hay una historia que se cuenta que con su padre, que a su padre le dice, si tú no me dejas estar con esta mujer, yo me doy un tiro. Era una persona muy violenta, muy alocada, ¿no? Que estaba mal de la cabeza. Eh, y luego, como te conté, pasó esto lo del maestro, ¿no? Esta anécdota. Y eso lo llevó a hacer a dedicarse a sus otras pasiones, ¿no? Que eran el periodismo
la escritura y la política. Cuando llegó a la política, ya todo se fue al tacho, ¿no? Para Italia. ¿Por qué? Porque primero Mussolini se dedica a redactar un periódico, ¿de acuerdo? Conocido como El Popul, ¿no? O Los Facios del Combate. En este periódico es donde él ya va escribiendo sobre propuestas y sobre análisis eh, fascistas, ¿no? De que Italia estaba en una crisis que fue llevada por los enemigos de Italia y hay que volver a Italia a ser una nación fuerte, que la democracia no sirve para nada y que hay que refundar el país y que hay que volverlo a ser como era antes. Y Mussolini va a hablar mucho de lo que fue el pasado de Italia, de que tú sabes que en Italia surgió este famoso imperio romano, Italia y Mussolini, ¿no? Él pregonaba la idea de que en Italia debe surgir este movimiento eh, italiano que haga resurgir las cenizas del Imperio Romano. Él soñaba con que Italia vuelva a ser como antes, ¿no? Como fue el Imperio Romano, ¿no? Y él hablaba de esto, de nacionalismo extremo, como ya hemos hablado antes. Y del año 1921, falta un año para que se cumpla 100 años de esto, funda Mussolini el Partido Nacional Fascista, donde él se convierte en un líder. Hay elecciones en el 21 donde entran muchos diputados en el Parlamento de Italia del partido fascista. Poco a poco las ideas totalitarias de resentimiento y de hay que hacer todo desde cero, esas ideas van calando en la población italiana. Les gusta cómo se oyen esas ideas a los italianos. Y como yo te decía antes, cuando hay una época de caos, de crisis y de miseria, los que más ganan son los populistas, los que te venden ideas mágicas y los que dicen hay que tirar todo al tacho, nos han hecho todo esto, y la gente populista, esos políticos que hablan así, son los que más triunfan. Y en este caso fue el caso pues de Mussolini, ¿no? Esperemos que en el Perú no pase esto, ¿no? En el Perú pasó algo parecido cuando estábamos en época de terrorismo, ¿no? En el Perú había una fuerte crisis y en el Perú había una gran crisis social y hasta militar, ¿no? Entonces, en ese momento vino Fujimori, que hizo una dictadura, ¿no? Y la gente se dejó llevar por lo que hacía Fujimori, ¿verdad? Que en la práctica era una dictadura muy férrea, ¿no? Entonces, en el momento cuando un país entra en crisis, es el momento perfecto para los populistas. Pasó lo mismo en Venezuela, pasó lo mismo en Argentina, en las dictaduras, ¿no? Que ya conocemos todos. Y pasó en Italia. Poco a poco estas ideas totalitarias y chauvinistas calaron en la población de Italia. Y en el año 22 ya tenían, no, en el año 24 prácticamente los fascistas eran la gran mayoría en el Parlamento de Italia. Ahora, hay un cuerpo especial en el partido fascista conocido como los camisas negras. Ellos están dirigidos por su líder, que es Benito Mussolini, en el cual ellos van a tener las órdenes precisas de combatir a todos los enemigos del partido fascista. Cuando Mussolini tiene la mayoría en el Parlamento, disuelve todas las medidas del Parlamento y condena como enemigos a los que están en contra de él. Es decir, todas las ideas que él venía proponiendo en sus escritos, las pone en práctica en el año 24. En el año 25, Mussolini ya se asume como el jefe del Parlamento, disuelve ese poder y él manda o bueno, todas las ideas que ya se venían gestando desde antes las pone en práctica. Con los camisas negras elimina toda la oposición, manda a perseguir a muerte a los comunistas, manda a matar a muchos líderes sindicales de los obreros y elimina a todos los rivales que tiene en Italia. Y él se hace con un poder absoluto, con un poder inimaginable, ¿verdad? Mussolini, cuando llega al poder en el año 25, transforma Italia de una democracia a una dictadura, donde él es el máximo líder, el máximo gobernante. Él se hace llamar incluso il duce, que significa pues el caudillo, el jefe, ¿no? El duque.
y todos se tienen que rendir a él como su máximo líder, como su máximo general. Por eso que surge este famoso saludo de los fascistas, ¿no? De hacerle una mano adelante, ¿no? Este saludo viene del Imperio Romano, que se le hacía a los generales romanos, y él quiere devolver esas antiguas costumbres de los romanos, pero llevarlos a un extremo, ¿no? De ser él como que un líder máximo sobre Italia, ¿no? Para que te hagas una idea, Italia en un primer momento ama a Mussolini, lo ve como un salvador, como alguien que nos va a sacar de esta crisis, ¿no? Lo ve como un dios en un principio Mussolini. Y piensa que toda la crisis que estaba arrastrando Italia, él la iba a sacar adelante, ¿no? Él lo veía, el pueblo italiano veía a Mussolini como una persona, como un líder que los iba a llevar hacia un futuro donde ellos iban a mandar sobre el resto de las potencias mundiales, ¿no? Y aquí están una foto de las famosas camisas negras, ¿no? Este escuadrón prácticamente era un escuadrón de la muerte que no respetaban la ley, simplemente respetaban intereses políticos. Bajo la orden de Mussolini, estos camisas negras investigaban, iban a las calles y buscaban a todo aquel que esté en contra de Mussolini y los encerraban, los torturaban, hasta los mataban, ¿verdad? A los comunistas, a los que están en contra de Mussolini, a todos, los encerraban y los mataban. Muchos comunistas y muchos opositores al régimen de Mussolini se fugaron de Italia en este periodo. Si tú te preguntabas qué cosa significaba ser totalitario, pues esto significa ser totalitario.